Buenas noches. Soy alumno de la Universidad Nacional y a Distancia de México de la asignatura Cálculo Integral, Unidad 3, Métodos de Integración. Esta es una actividad de reflexión. El docente Dr. José Raimundo Torres Montero, alumno Florencio Soto Pineda. Primera pregunta. Geométricamente, ¿qué me da la integral definida? La integral definida da como resultado el área bajo la curva de cierto lugar a otro, ya sea en el eje de las X o en el Y. O sea, tiene una limitación de qué parte quiero de ese cuerpo irregular, conocerlo, su área. 2. En la integral indefinida, ¿qué me representa la constante? En el cálculo, la integral indefinida es una función dada, es decir, el conjunto de todas las primitivas de la función. Se escribe siempre con una constante, la constante de integración. Esta constante expresa una ambigüedad inherente a la construcción de las primitivas. Si una función f está definida en un intervalo y f es una primitiva de f, entonces el conjunto de todas las primitivas de f viene dado por las funciones f de x más c, siendo la c la constante arbitraria. La derivada de cualquier función constante siempre es cero. Una vez que se ha encontrado una primitiva, f, si se le suma o resta una constante c, se obtiene otra primitiva. Esto ocurre porque f más c derivada es igual a la derivada de f más la derivada de c, y siendo igual a la derivada de f más 0, ya que la derivada de una constante es 0. Y esto me es igual a f derivada. La constante es una manera de expresar que cada función tiene un número infinito de primitivas diferentes. Siguiente pregunta. ¿Cuándo se aplica la integral por partes? La integración por partes se emplea cuando la función de la integral se encuentran dos productos que pueden ser de las clases siguientes: función arco, logaritmo, potencia de números de exponentes numéricos, exponentes y las funciones senos y cosenos. También es conocido este método como la regla de Alpes. Es algo mnemotécnico, para que no se olvide. La integración por partes tiene la siguiente fórmula: integral de u por db. Si tenemos esta función de esa manera, va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. Para esto se deben de trabajar los siguientes: se obtiene la u, se le saca su derivada, se obtiene la b, se saca su derivada. Después integramos estos cuatro a como corresponden en la fórmula. La u y db son los dos productos del inicio. Después se sustituyen en la fórmula y se resuelve. Siguiente, ¿cómo aplican las integrales para encontrar un volumen? Las integrales se aplican para encontrar el volumen de cuerpos geométricos o irregulares. En los cuerpos geométricos se emplea la integral con la fórmula del cuerpo geométrico, pero cuando es un cuerpo irregular se aplica, y para esto se emplean las fórmulas de integración de cuerpos irregulares, dependiendo del caso. Para esto existen varios métodos, como son por anillos o rodajas de sólidos en revolución, que consiste en obtener la ecuación de un cuerpo irregular de forma plana y por medio de una línea imaginaria en el centro se hace girar en forma vertical u horizontal, o sea, en el eje de las X, de la Y, perdón, y de las X, observándose un cuerpo completo con volumen y delimitándolo por su entorno en el eje X o Y, que son los límites, y con esto se emplea la fórmula de acuerdo al cuerpo irregular. Ejemplo, si tenemos esta parte rectángulo, le hacemos una línea imaginaria, cortamos la mitad y nada más nos quedamos con una parte. Tenemos una base y una altura, que sería la fórmula. Esta parte plana, al hacerla girar en el centro, me daría como resultado
un cuerpo, un volumen, pero este es regular, y uno irregular sería, por ejemplo, esta vasija, en la cual consta de dos partes. La parte central de la base, si la proyectamos hacia arriba, sería un cilindro. De las partes restantes del cilindro teníamos aquí un cuerpo irregular. O sea, esto está partido a la mitad. Lo que estamos viendo nada más es algo plano. Y tendríamos, aparte del cilindro, teníamos una parte con una pequeña, ¿qué será? O sea, parábola. Y entonces, si lo partimos a la mitad, forma plana, y lo hacemos girar en el eje Y o en el eje X, ya nos estaría dando el cuerpo completo. De aquí podríamos sacar una rodaja, que es la que vamos a trabajar, y la integración de aquí a aquí, que son 12 centímetros, ya nos daría toda la cantidad de las rodajitas de los demás anillos, y de esa forma obtendríamos el sólido, el volumen del sólido en revolución. Y referencia bibliográfica, usé el Purcell, uso también el Layton, entre otros libros de mi colección. Es todo, muchas gracias.